Cuando el millonario gritó, a ver si hablas con mi hijo sordo, todo el restaurante se rió, hasta que la mesera que él humilló hizo algo que nadie vio venir. El restaurante Mirador Alto brillaba como una vitrina de lujo esa noche. Entre copas finas, luces cálidas y comensales que hablaban de inversiones que valían más que una casa, Carolina pasaba de mesa en mesa como sombra silenciosa. Todos la veían, pero nadie la miraba. Ser mesera allí era existir sin existir. Mientras acomodaba unas copas en la mesa 7, las puertas del lugar se abrieron con ese silencio tenso que anuncia problemas caros. Mauricio Calderón entró. El millonario más temido del sector hotelero. El hombre que destruía reputaciones con un comentario y negocios enteros con una reseña. Caminaba como si el restaurante le perteneciera. A su lado, 3 inversionistas extranjeros conversaban en inglés y detrás de ellos venía un joven, Diego. Delgado, expresión tímida, pasos cortos y audífonos especiales. Sordo, pero mucho más que eso, aunque nadie ahí se esforzara por descubrirlo. La gerente corrió hacia Carolina antes de que ella pudiera escapar del desastre. Tú atenderás esa mesa, ordenó, casi suplicando. Y por favor, no lo irrites. No podemos perder a ese cliente. Carolina asintió. No tenía opción. Su renta dependía de ese sí. Preparó la mesa principal con precisión quirúrgica. Cuando el grupo se sentó, ella respiró profundo y se acercó. Buenas noches, señores. ¿Qué desean beber? Los inversionistas pidieron whisky. Mauricio pidió un vino francés que sonaba a contraseña mágica. Y cuando ella se volvió hacia el hijo, Diego intentó hablar. Solo un gesto suave salió. Intentaba comunicarse. Ella esperó. Mauricio no. No te molestes, soltó él, riendo con desprecio. Él es sordo. Solo tráele agua. Total, ni entiende. La risa de los inversionistas lo acompañó. Varias mesas alrededor también sonrieron, cómodas con la crueldad ajena. Pero Diego bajó la mirada, y en ese instante, algo dentro de Carolina se quebró. Esa expresión ella ya la conocía. Era la misma que su hermana Camila tenía cuando el mundo la trataba como si no importara. Carolina llevó las bebidas a la mesa, intentando mantener la compostura. Y fue entonces, sin advertencia, que Mauricio decidió convertir la humillación en espectáculo. A ver, mesera, dijo en voz alta. Si eres tan buena, habla con mi hijo sordo. Y si lo logras, te caso con él. El restaurante entero estalló en risas. Pero lo que pasó después, los dejó a todos mudos. Las risas seguían resonando como un eco cruel entre las paredes del restaurante. Carolina permaneció quieta, con el corazón golpeándole el pecho, pero el rostro inexpresivo. Esa escena, ese tipo de burla, ya la había visto demasiadas veces. Con su hermana. Con otros niños sordos que el mundo trataba como defectos y no como personas. Mauricio estaba encantado consigo mismo, disfrutando la humillación pública como quien disfruta un buen vino. Los inversionistas lo miraban entre divertidos e incómodos, sin saber si debían reír o quedarse callados para no perder negocios. Pero Diego, él no participaba. Él solo se hundía más en sí mismo, con los dedos entrelazados y la mirada clavada en la mesa. Acostumbrado al golpe. Acostumbrado a hacer la broma. Carolina respiró hondo. Y decidió que no iba a permitirlo. No otra vez. Las manos le empezaron a temblar, no de miedo, sino de decisión. Dio un paso hacia la mesa, ignorando las miradas de burla que seguían clavándose en ella. Y entonces levantó las manos. Un gesto. Una seña. Otra más. Fluidas. Claras. Perfectas. El silencio cayó sobre el restaurante como si alguien hubiera apagado el mundo. Diego levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, que antes estaban apagados, se abrieron como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. Las manos le temblaron al principio, pero enseguida comenzaron a responder. Nerviosas, emocionadas, rápidas. Estaban hablando. Conversando. Entendiéndose.
señalando emociones, gustos, preguntas sencillas. Un diálogo completo frente a un restaurante entero que no sabía si dejar de mirar o dejar de respirar. Carolina sonrió suavemente y tradujo. Quiere saber si hay salmón a la parrilla, y si el jugo puede ser de naranja. Los inversionistas se quedaron boquiabiertos. Mauricio dejó caer la servilleta. El murmullo que se levantó entre las mesas era una mezcla de shock, vergüenza y algo parecido al respeto. ¿Cómo?, preguntó el millonario, incapaz de encontrar su arrogancia. Carolina sostuvo su mirada sin temblar. Mi hermana era sorda. Aprendí lengua de señas para hablar con ella. Ella fue lo más importante que tuve. Diego tragó saliva. Su rostro, antes marcado por la tristeza, ahora brillaba con un alivio que no había sentido en años. Alguien en el fondo dejó de reír. Otro bajó la mirada, incómodo. La gerente se llevó las manos a la boca. Y Mauricio, el grande, el poderoso, el que humillaba por deporte, se quedó sin palabras. Sin darse cuenta, él mismo acababa de abrir la puerta que lo haría enfrentar todo lo que llevaba años escondiendo. Porque esa conversación en señas era apenas el comienzo del derrumbe. La tensión en el restaurante se volvió tan espesa que casi podía cortarse. La gente fingía seguir comiendo, pero todos tenían la misma expresión, incredulidad absoluta. Carolina mantuvo la calma, aunque por dentro sentía como un viejo dolor despertaba, ese que llevaba años escondiendo bajo turnos dobles y silencios obligados. Mauricio, todavía aturdido, intentó recuperar el control de la situación. Muy bien, farfulló. Qué bonito truco. Pero hablar con las manos no es conversar. Seguro solo le dijiste algo básico. Carolina lo miró fijo. Sin miedo. Sin retroceder. Hablamos de lo que él quiere comer, respondió. De eso trataba la pregunta, ¿no? Varios clientes rieron suavemente, pero esta vez no con él, sino de él. Mauricio se tensó. No estaba acostumbrado a que su autoridad se resquebrajara. Mucho menos por una mesera a la que ni siquiera había mirado directo antes de humillarla. Algo en su mandíbula se endureció. Pues si tan buena eres, dijo elevando la voz, buscando recuperar público, a ver, ¿qué más te dijo? Traduce. Quiero escucharlo. Diego abrió los ojos con terror. No quería ser expuesto. No quería que su padre usara sus palabras como arma. Carolina lo notó al instante. Se colocó frente a él, protegiéndolo con su cuerpo, como quien ya había protegido a otro antes. A su hermana. A Camila. Con señas suaves le dijo. No tienes que decir nada que te lastime. Pero Diego negó. Su respiración temblaba. Sus manos dudaron un segundo, y luego comenzaron a hablar. Carolina sintió el corazón romperse mientras traducía. Él dice que no le gusta que lo hagan sentir un error. Los inversionistas bajaron la mirada. El restaurante entero se quedó inmóvil. Diego continuó señalando, y Carolina siguió traduciendo. Dice que no entiende por qué usted nunca le habla. Dice que usted sabe lenguaje de señas. Y que no lo usa. Nunca. Mauricio palideció. Los clientes alrededor lo miraron con una mezcla de lástima y juicio. El millonario, el imponente, el intocable, se veía perdido. Eso no es cierto, balbuceó. Pero Diego ya estaba haciendo señas otra vez, desesperado, las manos moviéndose como si al fin se permitiera decir todo lo que había callado durante años. Carolina tomó aire. No podía suavizar la verdad. Él la merecía completa. Dice que, cada vez que usted lo mira, parece que quisiera que fuera alguien más. Mauricio se desplomó en la silla. Los inversionistas se miraron incómodos. La gerente, desde lejos, se cubrió la boca. Ese golpe no venía de Carolina. Venía de su propio hijo. Y era apenas la grieta inicial de una verdad mucho más profunda. Una que Mauricio llevaba años escondiendo, incluso de sí mismo. Mauricio se quedó rígido, como si cada palabra traducida le hubiera abierto una herida vieja que nunca quiso mirar.
El restaurante entero parecía contener el aliento. Nadie cortaba comida, nadie conversaba, todos estaban atrapados en ese silencio tenso que anuncia que algo está a punto de quebrarse. Carolina observó al millonario con una mezcla de sorpresa y comprensión. Ella conocía ese gesto, el de alguien que carga dolor, pero lo maquilla con soberbia. Lo había visto en ella misma cuando Camila enfermó. Lo había visto en padres que no sabían cómo amar sin miedo. Diego, con las manos todavía levantadas, dudó unos segundos. Parecía preguntarse si debía seguir hablando o guardarse el resto como siempre hacía. Pero por primera vez, alguien lo estaba escuchando. Sus dedos volvieron a moverse, más lentos, como si cada seña fuera una confesión. Carolina tragó saliva y tradujo. Él dice que sabe que usted lo entiende. Pero que siente que cuando usted lo mira, recuerda a alguien más. Alguien que ya no está. Mauricio cerró los ojos de inmediato. Fue un reflejo involuntario, como si el nombre que no se dijo aún así hubiera golpeado su memoria. Los inversionistas, antes tan seguros, parecían ahora incómodos testigos de un drama ajeno. Algunos clientes incluso desviaron la mirada, como si estuvieran presenciando algo demasiado íntimo. Carolina dio un paso hacia atrás para dejar espacio, pero Mauricio levantó una mano temblorosa. No, susurró. Sigue traduciendo. Era la primera vez que su voz no sonaba como una orden. Era una súplica. Diego hizo otra seña, una que Carolina reconoció de inmediato porque Camila la hacía cada vez que quería preguntar algo que le dolía. Dice que quiere saber por qué nunca habla con él, tradujo Carolina, sintiendo un nudo en el pecho. Que quiere saber qué hizo mal. Esas palabras cayeron como plomo. Mauricio se inclinó sobre la mesa, respirando con dificultad. Su mirada estaba perdida, como si su mente hubiera viajado a un recuerdo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Tú no hiciste nada mal, logró decir, con la voz quebrándosele. Yo fui el problema. Por primera vez esa noche, sus ojos buscaron los de su hijo. Y Diego, con lágrimas resbalándole por las mejillas, sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. Carolina observó esa conexión frágil, recién nacida, temiendo que un mal movimiento pudiera romperla. Pero no intervino. Ese momento era de ellos. Mauricio continuó, torpemente, pero sincero. Te dejé solo porque me recordabas a alguien que perdí. A alguien a quien fallé. Y pensé que, si me alejaba, no volvería a fallar. Diego tembló, y Carolina supo que algo profundo acababa de abrirse entre ellos. Una verdad que llevaba años encerrada y que ahora, frente a todo un restaurante, había salido a la luz. Nadie lo sabía aún, pero esa herida compartida sería el inicio de una transformación que ninguno de los tres estaba preparado para enfrentar. El restaurante entero seguía en silencio, como si todos temieran romper ese momento cargado de verdad. Mauricio respiraba de manera entrecortada, intentando mantener la compostura, pero ya no quedaba rastro del hombre arrogante que había entrado presumiendo poder. Ahora era solo un padre enfrentándose al peso de su pasado. Carolina observaba la escena con el corazón apretado. Sabía exactamente lo que era perder a alguien y cargar la culpa como si fuera parte del cuerpo. Sabía lo que era amar y fallar. Sabía lo que era mirar atrás y preguntarse si un solo gesto hubiera cambiado el final. Diego, aún temblando, levantó las manos de nuevo. Era una pregunta. Una simple seña. Pero cargada de años de dolor acumulado. Carolina la reconoció antes de traducirla, y sintió un nudo en la garganta. Él pregunta, dijo despacio, si lo hubieras querido, si hubiera sido diferente. Mauricio titubeó, como si esa pregunta le hubiera atravesado el alma. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Respiró hondo. Su voz salió rota. Diego, dijo sin adornos, yo siempre te quise. Solo no supe cómo demostrarlo sin sentir miedo. Diego parpadeó, confundido. Sus manos hicieron un movimiento corto. Carolina tradujo. Él pregunta, ¿miedo de qué? Mauricio tragó saliva. Su máscara cayó del todo. De perderte, confesó.
Igual que perdí a mi hermana. La revelación cayó como un trueno. Varios clientes se llevaron la mano a la boca. Los inversionistas quedaron estáticos. La gerente, desde la barra, tenía lágrimas en los ojos. Carolina sintió la piel erizarse. Ahí estaba. La raíz de todo. Diego se quedó inmóvil. Nunca había escuchado, ni visto, esa verdad. Y aunque el dolor seguía allí, ahora se mezclaba con algo más, comprensión. Diego volvió a hacer señas. Lentas. Cautelosas. Vulnerables. Carolina tradujo con la voz baja, casi temblorosa. Dice que él también tenía miedo. Que siempre pensó que tú lo evitabas porque él era una carga. Mauricio negó de inmediato, casi desesperado. No. Nunca fuiste una carga. Fuiste, lo único bueno que me quedaba. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. Diego, sorprendido, dejó caer las manos. Ese tipo de emoción nunca la había visto en su padre. No así. No tan sincera. Carolina dio un paso atrás para darles espacio. Algo estaba sanando ahí, algo que llevaba años rompiéndose. Entonces pasó lo que nadie esperaba. Mauricio se levantó. Bordó la mesa. Y se arrodilló frente a su hijo. Frente a todo el restaurante. Perdóname, dijo con la voz hecha pedazos. Por todo lo que no hice. Por todo lo que sí hice. Por no saber ser padre. Por no hablarte. Por no verte. Diego, con el rostro bañado en lágrimas, lo miró como si estuviera viendo a alguien completamente nuevo. Como si la persona que siempre había querido tener delante, por fin hubiera aparecido. El salón entero contuvo el aliento. Porque ese momento, ese gesto, era apenas el inicio de algo enorme. Algo que cambiaría la vida de los tres para siempre. Mauricio seguía arrodillado frente a Diego, con las manos temblando y los ojos enrojecidos. Era un hombre poderoso reducido a su verdad más frágil. La imagen era tan inesperada que nadie en el restaurante se atrevía a moverse. La arrogancia se había evaporado, quedaba solo un padre que, por primera vez, reconocía su propio daño. Diego lo miró largo rato. No había odio en sus ojos, pero sí heridas profundas. Heridas viejas. Heridas silenciosas. De esas que no sangran, pero duelen todos los días. Lentamente, levantó una mano. Carolina sintió un vuelco en el pecho. Esa seña la conocía. Era un porqué, que no buscaba explicación, sino honestidad. Diego la repitió. Carolina tragó saliva y tradujo. Él quiere saber por qué tardaste tanto. ¿Por qué lo dejaste esperando tantos años? Mauricio cerró los ojos. Porque me odiaba a mí mismo, respondió sin suavizar nada. Perdí a Elena, y pensé que si me acercaba a ti, te fallaría igual. El nombre Elena flotó en el aire del restaurante como una sombra antigua. Diego frunció el ceño, confundido. No entendía. Nunca le habían contado esa historia. Nunca le habían contado nada. Mauricio notó su desconcierto y respiró hondo, como quien decide soltar un secreto que quema. Mi hermana, dijo con esfuerzo. Tu tía. Ella también era sorda. El impacto fue inmediato. Diego abrió los ojos, sorprendido. Carolina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Los inversionistas murmuraron entre sí. Mauricio siguió hablando, con la voz quebrándose a cada palabra. Ella sufrió mucho. Nuestros padres nunca aceptaron su condición. La aislaban. La avergonzaban. Yo fui el único que intentó aprender señas, pero aún así la fallé. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Carolina miró a Diego. La conmoción en su rostro era distinta. No era tristeza. Era revelación. Por primera vez comprendía que su silencio, su soledad, venían de una historia que no era suya, pero que había heredado sin querer. Cuando Elena murió, continuó Mauricio, con lágrimas cayendo libremente. Sentí que todo era culpa mía. Y cuando tú naciste, Diego, yo,
yo te vi a ella. Diego se estremeció. Mauricio hizo una seña torpe, muy torpe, pero sincera. Carolina la reconoció. Era perdón. Un perdón en señas, dicho por un hombre que llevaba años negándose a hablar ese idioma. Diego levantó sus manos lentamente, como si temiera romper el momento. Señaló despacio. Carolina tradujo. Dice que no quiere ser un reemplazo. Quiere ser él. Solo él. La voz de Carolina tembló al final. Mauricio inspiró profundamente, se acercó más y apoyó una mano sobre el brazo de su hijo. Tienes razón, susurró. Y juro que a partir de hoy, voy a conocerte a ti. No a ella. No a mi miedo. A ti. Diego respiró hondo, como si por primera vez el aire fuera suyo de verdad. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero inmenso. Diego extendió la mano. Mauricio la tomó. Un gesto simple. Un puente nuevo. El restaurante entero aplaudió sin contenerse. Pero ni Carolina ni Diego sabían que ese puente recién construido pronto sería puesto a prueba, por un secreto mucho más grande que aún estaba escondido. El aplauso espontáneo del restaurante dejó a Mauricio desconcertado, pero también aliviado. Por primera vez en años, no estaba escondiéndose detrás de su apellido ni de su dinero. Estaba actuando como un padre. Un padre imperfecto, temeroso, arrepentido, pero presente. Carolina observaba la escena con una mezcla de nostalgia y dolor. Esa reconciliación le recordaba todo lo que ella no pudo salvar con Camila. Su hermana se había ido demasiado pronto, sin recibir las disculpas que merecía, sin tener un lugar donde el mundo la escuchara. Aunque no podía traerla de vuelta, ver a Diego encontrar su propia voz le daba una sensación de justicia tardía. Pero el momento era frágil. Muy frágil. Los inversionistas, que llevaban rato intentando no llamar la atención, se aclararon la garganta. Era evidente que estaban impresionados, pero también inquietos. Señor Calderón, dijo uno de ellos, un hombre alemán de mirada seria. Esto no era lo que esperábamos ver hoy. Mauricio parpadeó. Se había olvidado por completo de ellos. Lo sé, respondió, recomponiéndose. Y lo lamento. No tiene por qué lamentarlo, agregó el inversionista americano. Esto solo nos muestra algo que no sabíamos de usted. Mauricio intentó agradecer, pero el tercero, un francés de expresión severa, intervino. Sin embargo, debemos hablar del proyecto. No podemos tomar decisiones importantes basadas solo en emociones. Carolina sintió el ambiente cambiar de inmediato. Ese tono. Esa frialdad. Ella lo conocía. Había visto a hombres así destruir oportunidades con una frase. Mauricio se tensó. No quería volver a esa versión de sí mismo, pero tampoco podía mostrarse débil ante ellos. Fue Diego quien reaccionó primero. Levantó las manos y señaló algo. Carolina entendió de inmediato. Él quiere preguntar, tradujo, si ustedes creen que un proyecto para ayudar a personas sordas puede decidirse sin escuchar a una persona sorda. Los tres inversionistas quedaron inmóviles. La frase había sido un golpe directo. No ofensivo, pero sí irrefutable. El americano fue el primero en reaccionar. Tiene razón, admitió. Estamos hablando de inclusión sin incluir a quienes viven esta realidad. El francés cruzó los brazos, incómodo. El alemán lo miró fijamente. Diego volvió a hacer señas. Carolina tradujo. Dice que si van a invertir en un centro para ayudar a personas como él, deberían saber lo que se siente no ser escuchado nunca. Fue entonces cuando algo cambió en los rostros de los inversionistas. No estaban acostumbrados a que un adolescente sin voz hablada los confrontara con tanta verdad. Carolina se dio cuenta, Diego estaba comenzando a crecer delante de todos. A dejar de ser invisible. A ocupar el espacio que le habían negado. Mauricio lo miraba con un orgullo nuevo, casi incrédulo. Mi hijo tiene razón, dijo con firmeza. Y quiero que él forme parte del proyecto. No solo como beneficiario, sino como consejero. Los inversionistas intercambiaron miradas.
La propuesta era audaz, inusual, innecesaria. Pero ninguno de ellos pudo prever lo que venía después. Porque justo cuando el ambiente parecía encontrar un equilibrio, la gerente del restaurante se acercó apresurada, con el rostro pálido. Señor Calderón, susurró con voz temblorosa. Hay alguien afuera preguntando por usted. Dice que es urgente. Mauricio frunció el ceño. ¿Quién? La gerente tragó saliva. Una mujer. Dice que se llama Valeria Alcántara. El nombre cayó como una sombra. Una amenaza silenciosa. Una advertencia del pasado. Carolina notó cómo el rostro de Mauricio perdió todo el color. Y por primera vez en la noche. No fue la mesa quien se quedó en silencio. Fue él. El nombre Valeria Alcántara se extendió por el restaurante como un escalofrío colectivo. Mauricio se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible frente a él. Carolina, que llevaba horas observándolo con atención, notó cómo ese nombre no solo lo sorprendía, lo hería. Era un rostro del pasado. Uno que él no esperaba ver nunca más. Los inversionistas se tensaron. Diego frunció el ceño, inquieto. Carolina sintió una punzada en el estómago. ¿Desea que la haga pasar?, preguntó la gerente, insegura. Mauricio respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas que no tenía. Sí, respondió finalmente. Hazla pasar. El silencio volvió a caer sobre el salón. Algunos comensales murmuraron, otros se quedaron en expectativa, sintiendo que la tensión aumentaba. La puerta del restaurante se abrió y una mujer de porte elegante entró con pasos firmes. Vestido negro, cabello perfectamente peinado, expresión afilada. No tenía aspecto de estar ahí para cenar. Tenía aspecto de alguien que venía a cobrar cuentas pendientes. Sus ojos recorrieron el lugar hasta detenerse en Mauricio. Sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de amable. «Qué sorpresa verte aquí», dijo ella con voz suave, casi demasiado controlada. «Aunque supongo que siempre te ha gustado ser el centro de atención». Carolina sintió inmediatamente que esa mujer traía problemas. No del tipo común. Del tipo que desarma mundos. Mauricio se puso de pie con rigidez. «Valeria», respondió. «No creo que este sea el lugar». «Al contrario», interrumpió ella, acercándose más. «Creo que es exactamente el lugar». Los inversionistas intercambiaron miradas tensas. Diego dio un paso hacia atrás. Carolina se mantuvo firme, aunque cada músculo de su cuerpo le decía que algo grande estaba por explotar. Valeria dejó su bolso sobre la mesa con un golpe suave, calculado, y sacó un sobre grueso. «Tengo documentos», anunció, mirándolo directo a los ojos. «Documentos que te conciernen. Y que también conciernen a tu hijo». Mauricio palideció. «¿Qué estás haciendo?», susurró. «Lo que debía hacer hace años», respondió ella. «Contarte la verdad. Toda la verdad». Carolina se inclinó levemente, sintiendo la atmósfera cambiar de temperatura. Esa frase, esa intención, no pertenecía a un pleito común. Esto era personal. Profundo. Viejo. Valeria depositó el sobre frente a él. «Aquí está la historia que tú no quisiste ver», añadió. «Sobre Elena, y sobre cómo empezó realmente tu fortuna». Mauricio retrocedió un paso como si lo hubiera empujado una fuerza invisible. Diego frunció el ceño, confundido. Carolina sintió un frío recorrerle la espalda. Valeria dio un paso más. «No vine a destruirte, Mauricio», dijo, aunque su tono parecía decir lo contrario. «Vine porque ya no puedo seguir cargando con este secreto sola». Lo miró con una mezcla extraña de resentimiento y tristeza. «Es momento de que sepas quién era realmente tu hermana y que dejó atrás». Mauricio tragó saliva. Diego quedó petrificado. Carolina sintió que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría la historia de todos. Porque el sobre aún estaba cerrado. Y ya había roto su mundo. Mauricio no se movía. Valeria tampoco.
Entre ambos había un silencio tan tenso que podía partirse como vidrio. El sobre descansaba sobre la mesa, pero sentía el peso de un ladrillo. Diego lo miraba fijamente, como si presintiera que lo que estaba ahí dentro iba a cambiarlo todo. Carolina, por su parte, observaba cada expresión, cada respiración contenida. Sabía que ese era uno de esos momentos que parten la vida en antes y después. «Ábrelo», dijo Valeria al fin, con la voz suave pero firme. Mauricio extendió la mano lentamente. Sus dedos temblaban apenas, pero lo suficiente como para que Carolina lo notara. Cuando tocó el sobre, tragó saliva, como si temiera que el simple contacto fuera doloroso. Al abrirlo, salieron varios documentos, fotos antiguas, certificados y, algo más. Una carta. Vieja. Arrugada. Con tinta desvanecida. Mauricio palideció. «No», susurró, tocando el papel con reverencia. «Esa letra». «Sí», respondió Valeria. «Es de Elena». Diego dio un paso adelante, buscando ver mejor. Carolina sintió que una energía distinta recorría el lugar. No era temor, ni sorpresa. Era revelación. Mauricio abrió la carta con extremo cuidado. Sus ojos corrieron por las primeras líneas, y su expresión cambió de incredulidad, a dolor, a algo mucho peor, culpa pura. Carolina no pudo evitar acercarse medio paso. «¿Qué dice?», preguntó Diego con señas. Mauricio respiró hondo. Intentó hablar. No pudo. Lo intentó de nuevo. «Ella», susurró. Ella sabía todo. Valeria asintió. «Mucho antes de que tú lo supieras». Mauricio apretó la carta entre las manos. Elena dejó instrucciones. Dejó advertencias. Sabía que tú ibas a repetir con tu hijo lo que tus padres hicieron con ella. Diego abrió los ojos, sorprendido. Carolina sintió el corazón golpearle el pecho. Mauricio continuó, obligado por la verdad. Ella escribió que la única forma de romper el ciclo era enfrentar el dolor. Hablar. No huir. Y dijo que, si yo tenía un hijo sordo, debía prometer jamás abandonarlo emocionalmente. Diego sintió que le fallaba el aire. Ella sabía que yo no iba a saber cómo ser padre, añadió Mauricio, con la voz rota. Sabía que mi miedo iba a destruir todo. Carolina sintió lágrimas quemándole los ojos. Elena, a quien nunca conoció, había dejado un puente para sanar una herida que ni siquiera existía aún. Valeria suspiró. «No vine a arruinarte», dijo. «Vine porque Elena confiaba en ti más de lo que tú creías. Y también porque hay algo más». Mauricio levantó la mirada lentamente, como si temiera el golpe que venía. Valeria sacó un segundo documento, mucho más grueso. «Tu hermana dejó un fondo. Un dinero que tú siempre creíste misterioso. No era una donación. No era herencia de nadie. Era fruto de su talento». Carolina sintió un sobresalto. «¿Talento?», repitió apenas audible. Valeria asintió. Elena vendía sus dibujos, sus diseños, sus ilustraciones. Empresas importantes le compraban su arte. Ella creó su propio camino, sin que tu familia lo supiera. Mauricio se llevó una mano al rostro. «Yo, nunca lo supe». «Pero lo usaste», finalizó Valeria. «Ese dinero fue la base de tu primera inversión. El inicio de tu imperio». Diego bajó la mirada, confundido. Carolina sintió el aire volverse denso. Valeria clavó los ojos en Mauricio. «Tu fortuna no nació de ti, Mauricio. Nació de una mujer que el mundo ignoró. De una mujer sorda. De una mujer a la que jamás escucharon, excepto tú». Mauricio apretó los puños, temblando. Diego lo observaba con una mezcla de shock, dolor y una esperanza tímida. Carolina supo entonces que esa revelación no había llegado para destruirlos. Llegó para obligarlos a transformarse. Mauricio seguía inmóvil, con los documentos en las manos como si fueran brasas ardientes. Lo que acababa de descubrir no solo derrumbaba la versión que él tenía de su pasado,
también desmontaba la identidad que había construido durante años. Su éxito, su riqueza, su empresa, todo tenía raíces distintas a las que él presumía. Y Diego lo miraba con ojos que buscaban respuestas que él no sabía dar. Valeria dio un paso atrás, como si necesitara espacio para soltar la verdad final. Elena no solo te dejó dinero, continuó. Te dejó la posibilidad de reparar lo que tu familia destruyó en ella. Eso es lo que ella quería. Carolina sintió un nudo en la garganta. Todo encajaba, el miedo de Mauricio, su distancia, su incapacidad para conectar con Diego. Era la herida que nunca sanó. Una herida que ahora lo obligaba a enfrentar su reflejo. Mauricio bajó la carta lentamente. Yo, fallé a Elena, admitió con la voz rota. Pensé que, al ser duro conmigo mismo, al encerrarme en el trabajo, al usar el dinero, estaba honrándola. Pero todo lo que hice fue repetir el daño. Diego levantó la mano con timidez. Sus señas eran lentas, casi temblorosas. Carolina tradujo. Él dice que no quiere que cargues todo eso solo. Dice que quiere saber quién era ella realmente. Mauricio cerró los ojos, respirando hondo, antes de levantar la mirada hacia su hijo. Era increíble, dijo. Valiente, creativa, sensible, y tan fuerte. Mucho más que yo. Y tú, te pareces a ella en todo lo bueno. Diego se quedó inmóvil, sorprendido. Nadie le había dicho algo así. Nunca. Valeria los observaba con una expresión distinta ahora. Menos afilada. Más, humana. Hay algo más, agregó. Algo que debes saber tú también, Diego. El muchacho la miró con cautela. Valeria abrió otro sobre, este más pequeño, y sacó una fotografía. Era Elena, joven, sosteniendo un cuaderno lleno de dibujos. Su sonrisa era luminosa, pero en sus ojos había una profundidad melancólica que Carolina reconoció al instante, la de alguien que ha sido invisible durante demasiado tiempo. Valeria colocó la foto frente a Diego. Ella te conoció, dijo suavemente. Mauricio levantó la cabeza abruptamente. ¿Qué? Sí, continuó Valeria. No cuando eras mayor, cuando eras bebé. Te cargó. Te arrulló. Lloró cuando te vio. Porque dijo que eras la prueba de que no todo estaba perdido. Diego se llevó una mano a la boca, incrédulo. Mauricio dio un paso atrás como si necesitara aire. Elena escribió, añadió Valeria, tocando la carta, que tú, Diego, ibas a sanar lo que ella no pudo. El silencio después de esa frase no fue tenso. Fue sagrado. Carolina sintió lágrimas correr por su rostro. Diego también. Mauricio temblaba. Y entonces, Diego levantó sus manos otra vez. Sin miedo. Sin dudar. Carolina tradujo. Dice que quiere reconstruir la familia. Pero que solo lo hará si tú, también decides sanarte. La voz de Carolina quebró al final. Porque sabía que ese era el verdadero ultimátum. Mauricio asintió lentamente, con lágrimas cayendo sin vergüenza. Lo haré, prometió. Lo juro. Por ti. Por ella. Por nosotros. Y por primera vez. Pareció realmente capaz de cumplirlo. Mauricio se quedó mirando la fotografía de Elena como si fuera la primera vez que realmente la veía. No como una sombra de su pasado. No como un recordatorio del dolor. Sino como una mujer completa, con sueños, talento y una lucha silenciosa que nadie comprendió a tiempo. Diego observaba la imagen con una mezcla de curiosidad y tristeza. Era la primera vez que veía a su tía. La primera vez que comprendía que su historia no empezaba con él, sino mucho antes. Valeria tomó aire y continuó. Elena dejó notas. Muchísimas. Eran parte de su terapia, pero también parte de su forma de resistir. Ella escribía lo que no podía decir. Dibujaba lo que no podía explicar. Carolina sintió una punzada. Camila hacía lo mismo. Ese paralelo le atravesó el pecho. Mauricio abrió uno de los cuadernos viejos que Valeria había sacado del sobre.
Eran páginas llenas de ilustraciones hermosas, rostros, manos, paisajes, símbolos. Y entre los dibujos, palabras escritas con torpeza, pero con alma. No quiero ser un error para nadie. Quiero que alguien me hable con amor. Quiero que mi hermano no me tema. Si algún día él tiene un hijo como yo, que no lo deje solo. Mauricio apretó los labios para no romper en llanto frente a todo el restaurante. Diego se sentó lentamente, como si el peso emocional lo aplastara. Carolina le puso una mano en el hombro. El muchacho la miró, agradecido por la simple presencia. Valeria bajó la mirada. Ella te amaba más de lo que tú imaginas, Mauricio. Nunca te culpó. Nunca te odió. Solo, deseaba que no repitieras la historia. Mauricio tragó saliva. Y fallé, admitió. Repetí todo. La distancia. El miedo. El silencio. Diego hizo una seña corta y contundente. Carolina la tradujo. Dice que no es tarde. Dice que todavía puedes hacerlo bien. La voz le salió suave, pero firme. Era la primera vez que Diego tenía una postura tan clara frente a su padre. Valeria suspiró. Parecía más cansada que molesta ahora. Como si se hubiera quitado un peso enorme del pecho. Yo solo vine a entregarte lo que ella quería que supieras, dijo finalmente. Elena nunca quiso destruirte. Pero tampoco quería que vivieras engañado. Ella confiaba en ti, incluso después de todo. Mauricio miró la carta otra vez. Las palabras de su hermana eran un espejo doloroso, pero también un mapa. Un camino que él podía seguir para no volver a equivocarse. Gracias, logró decirle a Valeria. Sé que esto no debe haber sido fácil para ti. Ella sonrió apenas, una sonrisa triste, pero honesta. Éramos amigas, susurró. Y yo también le fallé en algunas cosas. Pero este era su último pedido. Y ya te lo entregué. Hizo ademán de irse. Pero Diego levantó una mano de repente. Señas rápidas. Urgentes. Carolina tradujo. Él pregunta si Elena tuvo miedo cuando lo sostuvo por primera vez. Valeria se detuvo, sorprendida. Después negó lentamente con la cabeza. No. Lloró, pero no de miedo. Lloró de esperanza. Diego se llevó ambas manos al pecho, como queriendo guardar esas palabras para siempre. Mauricio extendió la mano hacia su hijo. Diego la tomó sin dudar. Carolina los observó en silencio, sintiendo que algo profundo se estaba reparando entre ellos. Pero justo cuando parecía que el ambiente se suavizaba, Valeria agregó. Hay una última cosa. Algo que Elena escribió, y que creo que él, señaló a Diego, debe escuchar también. El corazón de Carolina se aceleró. El de Mauricio también. Valeria abrió el último papel, uno pequeño, doblado varias veces. Y con voz temblorosa leyó. Mi hermano no sabe esto, pero su hijo, algún día cambiará el mundo. Porque verá lo que otros no ven. Y escuchará lo que el silencio esconde. Carolina sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. Diego se quedó congelado. Mauricio apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. Ese mensaje. No era solo un deseo. Era una profecía. Y acababa de cumplirse frente a todos. El silencio después de aquellas palabras era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj sobre la barra. Diego tenía los ojos completamente abiertos, fijos en Valeria, como si la frase que acababa de escuchar lo hubiera atravesado. Cambiará el mundo. Nadie le había dicho algo así. Nunca. Mauricio, con la voz apenas sostenida, se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura de que eso lo escribió Elena? Valeria asintió sin dudar. Reconozco su letra. Y reconozco su alma en cada frase. Ella creía que tú, Diego, ibas a romper un patrón. Y tenía razón. Diego tragó saliva. Sus manos temblaron antes de moverse. Carolina se acercó un poco más para verle mejor las señas. Era una frase corta. Una pregunta frágil.
Carolina la tradujo con voz suave. Dice, que por qué ella pensó eso de él. Valeria sonrió con una tristeza hermosa, como quien mira un recuerdo querido. Porque cuando te sostuvo, respondió, tú la miraste directo a los ojos. No apartaste la vista. Ella decía que tu mirada no tenía miedo. Que era como si entendieras algo profundo, incluso siendo un bebé. Mauricio llevó una mano a la boca. Diego bajó la cabeza, abrumado por una emoción nueva, orgullo mezclado con dolor. Carolina sintió el pecho apretarse. Camila le decía lo mismo cuando era pequeña, tú sí me miras. Ese recuerdo le golpeó el alma. Pero también le dio una claridad inesperada. Ella estaba aquí, en este instante, por Camila. Y Diego estaba aquí, escuchando su historia, por Elena. Dos vidas diferentes que, desde el silencio, estaban guiando todo. Valeria respiró hondo, recogiendo el resto de los papeles. Ya terminé, dijo con serenidad. No me queda nada más que entregar. Parecía aligerada, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Dio un paso hacia la puerta, pero Mauricio la detuvo con la voz. Valeria, espera. Ella se volvió. Había un brillo vulnerable en sus ojos, como si temiera otra discusión. Gracias, dijo Mauricio con sinceridad. Por decirme lo que yo no habría tenido el valor de descubrir solo. Valeria parpadeó, sorprendida por la suavidad en su tono. Yo también fallé, admitió. Pero Elena, ella merecía ser escuchada. Aunque fuera tarde. Diego levantó las manos y señaló algo hacia ella. Carolina tradujo. Dice que gracias por traerla de vuelta hoy. Valeria se llevó una mano al pecho, tocada por la frase. Asintió, incapaz de hablar. Y salió del restaurante en silencio, dejando atrás una mesa donde el pasado acababa de abrirse, pero también de sanar. Mauricio se dejó caer en la silla, agotado emocionalmente. Diego se sentó a su lado sin despegarse. Carolina tomó asiento cerca, sintiendo que ya no era solo una mesera, era parte de algo mucho más grande. Mauricio miró a su hijo con una expresión nueva. No era culpa. No era miedo. Era reconocimiento. Diego, dijo con voz ronca. Tienes un don. Uno que ni yo ni nadie supimos ver. Pero lo voy a ver ahora. Todos los días. Te lo prometo. Diego hizo una seña que Carolina comprendió al instante. Era un yo también. Ella se inclinó para traducir, pero algo en su interior la detuvo. Esta vez, quizá no hacía falta traducir nada. Mauricio entendió la seña sin ayuda. Y respondió en señas. Torpe, lento, pero real. El rostro de Diego se iluminó. En ese gesto simple, torpe y hermoso, Carolina lo entendió todo. Elena no se equivocó. Diego cambiaría el mundo. Y Mauricio acababa de dar el primer paso para no impedirlo. Pero ninguno de ellos sabía que esta revelación sería solo el comienzo. Porque el verdadero desafío estaba a punto de llegar. El restaurante comenzaba a recuperar su ritmo, pero la mesa de Mauricio seguía siendo un pequeño universo aparte. Nadie se acercaba, nadie interrumpía. Era como si todos supieran que algo sagrado había ocurrido allí. Carolina, sentada a un costado, observaba a padre e hijo con un cariño silencioso. Cada gesto entre ellos era una pieza reconstruida de un vínculo que estuvo roto demasiado tiempo. Diego seguía viendo la foto de Elena, como si buscara memorizar cada rasgo. Finalmente levantó las manos y señaló a su padre con un gesto suave. Mauricio lo observó, atento. Carolina interpretó. Dice que quiere saber más de ella. Dice que quiere escuchar todo. Mauricio tragó saliva. No estaba acostumbrado a hablar de Elena. Durante años había guardado su dolor como un secreto oscuro, demasiado grande para pronunciarlo. Pero ahora, con Diego mirándolo así, suplicando por un pasado que nunca conoció, algo dentro de él cedió. Te contaré lo que recuerde, dijo, acomodándose en la silla. Todo lo que pueda. Pero antes de que comenzara, uno de los inversionistas soltó un suspiro largo.
Parecía debatirse entre hablar o permanecer callado. Finalmente levantó una mano. Señor Calderón, dijo el americano, con tono más suave de lo habitual. Creo que necesitamos aclarar algo antes de continuar. Mauricio se tensó, esperando reproches por haber convertido la reunión en un drama familiar. Pero la expresión del inversionista era distinta. Lo que vimos hoy, continuó, no fue una pérdida de tiempo. Fue una lección. Y también una demostración de liderazgo. El francés asintió con los brazos cruzados, sorprendentemente menos rígido que antes. No muchos empresarios tendrían la fuerza de admitir sus errores así, añadió. El alemán completó. Ni la humildad de pedir perdón frente a todo un salón. Mauricio parpadeó. No esperaba eso. Carolina sintió un pequeño alivio. Tal vez aquel desastre emocional no arruinaría el proyecto después de todo. Pero el inversionista americano no había terminado. Dicho esto, debemos preguntarle algo a Diego. Diego lo miró, desconcertado. Carolina también. Mauricio enderezó la espalda, alerta. Queremos saber, dijo el inversionista, si tú, Diego, estarías dispuesto a participar activamente en el diseño del centro. Diego abrió la boca sin emitir sonido. Carolina sintió un vuelco en el estómago. Dice, tradijo con la voz temblorosa, que no entiende por qué él. El alemán respondió sin dudar. Porque necesitamos la perspectiva de alguien que vive lo que queremos mejorar. Porque no queremos repetir errores de otros centros. Y porque tú tienes algo que rara vez se encuentra, la sensibilidad de ver lo que nosotros no vemos. Diego bajó la mirada, emocionado. Mauricio lo miró con un orgullo que parecía iluminarlo desde dentro. Yo quiero que seas parte del proyecto, dijo él también. Como consejero. Como artista. Como alguien que entiende el silencio mejor que nadie. Diego levantó lentamente las manos y señaló hacia los inversionistas, luego hacia su padre. Carolina tradujo la frase y casi se le quebró la voz. Dice que aceptará. Si Carolina trabaja con él. Todos volvieron la mirada hacia ella. Carolina se quedó paralizada. ¿Yo? Susurró. Diego asintió firmemente. Mauricio sonrió por primera vez sin tristeza. Tiene sentido, dijo. Tú fuiste el puente desde el principio. Los inversionistas murmuraron entre ellos unos segundos. Cristiano, el francés, fue el primero en inclinar la cabeza. Si el joven Diego lo solicita, consideramos su presencia indispensable. Carolina sintió que el mundo se movía debajo de sus pies. Ella había ido a trabajar una noche normal, esperando sobrevivir al turno, y ahora estaba en medio de una oferta que podía cambiarlo todo. Diego la miró directo a los ojos. Carolina entendió la seña antes de traducirla. Dice, que quiere que lo acompañes en esto. Que tú le diste voz cuando nadie más quiso hacerlo. Y en su interior, supo la respuesta. Pero no la diría todavía. Porque algo más, algo grande, estaba a punto de irrumpir. Justo cuando Carolina estaba a punto de pronunciar algo, la puerta del restaurante volvió a abrirse de golpe. Un guardia del edificio entró corriendo. «Señor Calderón», gritó. «Tiene que venir ya. Es sobre el proyecto, y no es bueno». Carolina sintió la sangre helarse. Mauricio se levantó de inmediato. Diego también. El guardia respiró hondo antes de decirlo. El financiamiento internacional está en riesgo. El guardia estaba jadeando, con el rostro tenso por la urgencia. Todo el restaurante volvió a sumirse en silencio, esta vez no por emoción, sino por peligro. Las palabras financiamiento en riesgo golpearon como una campanada de alarma en la mente de Mauricio. Él se levantó de inmediato, Diego se incorporó a su lado, y Carolina sintió como una corriente fría le recorría la espalda. ¿Qué pasó?, preguntó Mauricio con voz firme, aunque el temblor interno era evidente. El guardia tragó saliva. El inversionista principal desde Bucarest acaba de enviar un comunicado a su equipo legal, dicen que puede haber un problema con la legitimidad del dinero inicial usado para estructurar el proyecto. Mauricio se quedó petrificado.
Los inversionistas se miraron enseguida, tensos. Carolina sintió una puntada en el pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Intervino el inversionista americano. El guardia dudó un segundo, consciente de que todos lo escuchaban. Señores, lo que dicen, respiró hondo, es que, si el origen de esos fondos no se aclara hoy mismo, podrían retirarse por completo. Diego negó con la cabeza, confundido. Señaló varias veces, pidiendo explicación. Carolina hizo señas rápidamente para traducirle, están dudando del dinero que Elena dejó. Los ojos del muchacho se abrieron grandes, con incredulidad y rabia mezcladas. Mauricio golpeó la mesa con la mano abierta. Ese dinero era limpio. Era suyo. Era de su trabajo. El guardia bajó la mirada. Eso creen ustedes, señor, pero necesitan pruebas. Y las necesitan ya. Valeria, que aún no se había ido del todo y permanecía cerca de la puerta observando, dio un paso adelante. Ellos quieren verificar si realmente era ingreso profesional, o algo que tu familia ocultó, explicó. Necesitan respaldo legal. Contratos. Movimientos bancarios. Cualquier registro que respalde la historia de Elena. Mauricio apretó los puños. No tengo nada de eso. Exclamó, desesperado. Nunca indagué. Nunca pregunté de dónde venía ese dinero porque se quebró, porque me dolía demasiado abrir esas cajas. Carolina sintió ese golpe como propio. ¿Cuántas veces había evitado abrir las pertenencias de Camila por miedo a revivir el dolor? El inversionista alemán intervino, serio. Sin documentos, no podemos seguir. Lo lamento. Diego levantó las manos con fuerza. Sus señas eran rápidas, urgentes, una mezcla de frustración y esperanza. Carolina las interpretó al instante. Dice que Elena guardaba cosas. Dice que él lo vio de niño. Dice que en la casa vieja, había una caja marcada con su nombre. Mauricio abrió los ojos, sorprendido. ¿Una caja? ¿Dónde? Diego señaló con insistencia, describiendo con señas un cuarto lleno de cajas, un armario, una esquina específica. Carolina traducía cada seña, cada recuerdo fragmentado. Valeria se acercó inmediatamente. Tiene sentido. Elena era obsesiva con guardar todo. Si guardó su trabajo, ahí estaría la prueba. Mauricio se pasó las manos por el rostro. Esa casa está cerrada desde hace años, dijo débilmente. No he entrado desde que ella murió. Carolina lo miró directo, con determinación. Entonces iremos por esa caja, dijo sin titubear. Ahora. Los inversionistas intercambiaron miradas tensas. El plazo vence hoy a las 10 de la noche, hora de Bucarest, advirtió el francés. Eso significa que ustedes tienen, miró su reloj, menos de 2 horas. Mauricio asintió, completamente decidido. Diego, ven conmigo. Pero Diego negó de inmediato. Sus señas fueron contundentes. Carolina tradujo. Dice que tú no puedes entrar solo. Dice que él, y Carolina, deben ir contigo. Mauricio se quedó inmóvil. Apenas levantó la mirada hacia Carolina, buscando, ¿permiso? ¿Apoyo? ¿Valor? Ella sostuvo su mirada con una firmeza inesperada incluso para sí misma. Vamos, dijo. No te dejaremos enfrentar esto solo. Valeria levantó la mano. Yo también voy. Si hay documentos legales, sabré identificarlos. El guardia levantó las llaves del auto. Rápido. No hay tiempo que perder. Y así, en cuestión de segundos, el millonario, su hijo sordo, la mesera que había cambiado su vida, la exsocia convertida en pieza clave y un guardia sorprendido salieron del restaurante casi corriendo. No iban a una simple casa abandonada. Iban directo al corazón del pasado. Un pasado que llevaba años esperando ser descubierto. El trayecto hacia la antigua casa familiar de Mauricio fue rápido, casi frenético. El guardia conducía con urgencia mientras afuera la ciudad pasaba como un borrón de luces. Dentro del vehículo, nadie hablaba.
Nadie quería romper el delicado equilibrio emocional que lo sostenía. Diego miraba por la ventana con el ceño fruncido, repasando mentalmente las señas con las que había descrito la ubicación de la caja. Carolina iba a su lado, intentando transmitirle calma con pequeñas sonrisas y gestos suaves. Aunque ella también sentía un vértigo extraño, algo parecido a enfrentar los fantasmas propios. Mauricio estaba adelante, en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas. No dejaba de repetir en voz baja. Tiene que estar ahí, tiene que estar. Valeria, sentada atrás, revisaba mentalmente qué tipo de documentos podrían aparecer, que sería útil legalmente, que podría salvar el proyecto. Y que podría destruirlo. Cuando el auto dobló por una calle estrecha, Carolina sintió que el ambiente cambiaba. Ese tipo de silencio pesado solo lo tenía un lugar donde ocurrieron demasiadas cosas que nunca se dijeron. El guardia frenó frente a una casa pequeña, antigua, con pintura descascarada y ventanas cubiertas de polvo. El hogar donde Elena vivió, y donde su historia quedó congelada. Mauricio bajó del auto primero. Sus pasos eran lentos, como si el simple acto de acercarse a la puerta le quitara fuerza. Diego se detuvo a su lado. No lo soltó. Su presencia lo sostuvo. Carolina observaba la escena, 2 generaciones enfrentando una herida compartida. Ella entendía demasiado bien ese tipo de dolor. Valeria abrió la reja oxidada. Vamos. Cada minuto cuenta. Mauricio sacó una llave vieja y, con manos temblorosas, abrió la puerta. El aroma a encierro y polvo llenó el aire. Era un olor familiar, el olor de una vida detenida. Recuerdo este lugar, señaló Diego en señas, mirando alrededor con ojos grandes. Carolina tradujo. Mauricio asintió. Aquí crecimos. Elena dibujaba en cada rincón. A veces rayaba las paredes y yo la ayudaba a limpiarlas antes de que nuestros padres llegaran. La voz se quebró. Valeria encendió la linterna del celular y avanzó. ¿Dónde estaba la caja, Diego? Muéstranos. El muchacho caminó despacio por la sala hasta llegar a un corredor estrecho. Señaló una puerta. Ahí, dijo Carolina, interpretando sus señas. El armario del cuarto pequeño. Mauricio abrió la puerta con dificultad. El cuarto era pequeño, casi vacío. Solo un escritorio, una silla rota y un armario empotrado. Aquí es, murmuró Diego, tocando la madera. Mauricio abrió el armario. Adentro, varias cajas apiladas, cubiertas de polvo. Algunas tenían etiquetas. Otras no. Pero una, en particular, llamó la atención de todos. EL, privado. Eran las iniciales de Elena López. Las letras estaban escritas en marcador negro, ligeramente borradas por los años, pero aún legibles. Mauricio extendió la mano hacia la caja. Pero Diego lo detuvo. Carolina interpretó las señas. Dice que él quiere abrirla contigo. Mauricio apretó los labios, conteniendo lágrimas. Asintió. Los dos, padre e hijo, colocaron las manos sobre la tapa al mismo tiempo. La abrieron. Y el aire pareció detenerse. Dentro había cuadernos, sobres, carpetas plásticas, dibujos profesionales protegidos con plástico transparente, recibos de transferencias, y algo más. Un cuaderno negro, grueso, con una cinta roja marcando una página. Mauricio lo tomó con delicadeza. Valeria inhaló al ver la cantidad de documentos. Esto puede salvarlo todo. Carolina sintió un escalofrío. Porque sabía que las cajas de las personas quebradas guardan verdades, pero también heridas. Mauricio abrió el cuaderno donde la cinta marcaba. Y todos vieron, escrito con tinta azul. Si estás leyendo esto, Mauricio, significa que ya no pude decirte la verdad en vida. Carolina sintió el corazón saltarle. Diego dio un paso atrás. Valeria abrió los ojos. Mauricio palideció. La página continuaba. Quiero contarte lo que nadie supo sobre mí y sobre ti. El silencio se volvió insoportable. Mauricio tomó aire. Y siguió leyendo.
Mauricio sostuvo el cuaderno con ambas manos, como si temiera que pudiera desintegrarse. Diego, paralizado, observaba cada movimiento. Carolina, a su lado, sentía la electricidad emocional recorrer el cuarto encerrado. Y Valeria, más tensa que nunca, esperaba, ella ya intuía que lo que venía no sería sencillo. Mauricio comenzó a leer en voz alta. Su voz temblaba. Querido Mauricio. Si estás leyendo esto, significa que no pude decirte lo que necesitabas saber mientras estaba viva. Lo intenté muchas veces, pero siempre faltó valor o sobró miedo. Diego se cubrió la boca. Carolina sintió un nudo en la garganta. Mauricio siguió. Quiero que sepas primero que nunca te culpé por nada. Ni por mi silencio, ni por mi tristeza, ni por mis días malos. Me diste más amor del que crees. Y yo nunca supe cómo decírtelo. Mauricio cerró los ojos un momento. Era demasiado. Pero siguió leyendo. Hay algo que nuestra familia escondió, incluso de ti. Algo que mereces saber. El problema nunca fui yo. No era mi sordera. No era mi forma de ser. El problema eran ellos. Valeria dio un paso adelante, sorprendida. Diego miró a Carolina como pidiendo explicación. Ella le hizo una seña suave, espera. Mauricio tragó saliva y continuó. Nuestros padres me aislaban porque no querían que su hijo perfecto creciera a mi lado. Querían que tú fueras intocable. Quisieron protegerte, destruyéndome a mí. El silencio se volvió brutal. Diego sintió un golpe en el pecho. Carolina no podía apartar la vista del cuaderno. Mauricio respiró hondo y siguió. La verdad es esta, tú no me fallaste, Mauricio. Ellos te fallaron a ti. Te hicieron creer que yo necesitaba ser escondida, cuando en realidad yo era fuerte. Y tú también. La mano de Mauricio tembló tanto que Diego, sin decir nada, la sostuvo. Él le devolvió el gesto. Carolina sintió los ojos llenarse de lágrimas. Pero el golpe mayor estaba por venir. Ahora debo decirte la parte más difícil. La razón por la que dejé un fondo económico a tu nombre. Valeria abrió más los ojos. Carolina sintió un escalofrío. Diego contuvo la respiración. Mauricio pasó la página. En letras firmes, Elena había escrito. Ese dinero no era solo mío. Era tuyo. Mauricio frunció el ceño, confundido. Diego hizo una seña de pregunta. Carolina la tradujo sin poder contener la tensión. ¿Dice cómo que suyo? Mauricio siguió leyendo. Cuando tenía 18 años, descubrí documentos. Papeles que probaban que parte de la herencia familiar, que se suponía era para los dos, te fue entregada solo a ti. Todo a tu nombre. Yo no existía legalmente para ellos. No tenía derecho a nada. La voz de Mauricio se quebró. Así que hice lo único que podía, trabajar. Vendí mis dibujos. Mis diseños. Mis ideas. Y con el tiempo, junté lo suficiente para equilibrar lo que te habían dado injustamente. Carolina sintió el corazón romperse. No quería que cargaras una fortuna construida solo para ti mientras yo era borrada. Quería que fuéramos iguales. Quería darte, con mis manos, lo que ellos me negaron. Mauricio cerró el cuaderno, sin poder seguir. El peso de esa frase era devastador. Diego le tocó el brazo, señalándole algo con urgencia. Carolina tradujo. Dice que no es tu culpa. Dice que Elena te devolvió lo que era de los dos. Y que tú tienes que honrar eso. Mauricio, temblando, apoyó la frente en la mano de su hijo. Valeria habló por primera vez en minutos. Eso significa que el dinero es legítimo. No solo por su trabajo, sino por derecho familiar. Ese fondo era parte de una herencia que le correspondía. Carolina sintió el aire volver a sus pulmones. Mauricio levantó el rostro lentamente, con una mezcla de alivio y dolor. Entonces, susurró, el proyecto no está en riesgo. Valeria negó. Aún no. Pero necesitamos más pruebas.
Y están aquí. En esta casa. En esta caja. Solo falta encontrar las que Elena dejó escondidas. Mauricio asintió, decidido. Y mientras comenzaban a vaciar la caja, Diego encontró algo más. Una llave. Pequeña. Antigua. Con una etiqueta escrita a mano. Para Mauricio. Solo cuando estés listo. Carolina sintió el corazón saltarle. Aquella llave no era solo un objeto. Era una puerta a algo que Elena no quiso revelar en vida. Y que podía cambiarlo todo, otra vez. Diego sostenía la pequeña llave entre los dedos como si fuera un objeto frágil, casi sagrado. La etiqueta, escrita con la caligrafía inconfundible de Elena, parecía palpitar con un significado que ninguno de ellos comprendía todavía. Solo cuando estés listo. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía, por experiencia propia, que cuando alguien deja algo así, no es casualidad. Es una señal. Una puerta que debe abrirse, pero no antes de tiempo. Mauricio la observó como si temiera tocarla. Esa llave, susurró, no la había visto nunca. Valeria se cruzó de brazos, pensativa. Elena era metódica. Si dejó una llave, es porque pertenecía a algo importante. Algo que no quería que cualquiera encontrara. Diego hizo señas, mirando fijamente a su padre. Carolina tradujo. Dice que quiere saber qué abre. Y que tú también quieres saberlo, aunque tengas miedo. Mauricio tragó saliva. Esa frase lo describía a la perfección. El guardia, que había permanecido cerca de la puerta, revisó su reloj. Señores, quedan menos de 2 horas. Si quieren salvar el financiamiento, tienen que encontrar todo lo que Elena dejó. Valeria asintió. Busquemos. Esa llave debe corresponder a algo dentro de la casa. Comenzaron a revisar cada rincón del cuarto. Cajones viejos, estantes, un escritorio lleno de polvo, pequeñas cajas metálicas, una repisa con libros antiguos. Pero nada tenía cerradura. Nada encajaba con esa llave. Diego siguió buscando en silencio, con una concentración que Carolina nunca le había visto. Era como si algo dentro de él supiera exactamente dónde mirar. Hasta que se detuvo frente al escritorio. ¿Qué pasa?, preguntó Carolina al ver su expresión. Diego señaló la parte inferior. Una tabla de madera, aparentemente normal. Pero él se arrodilló, pasó la mano por debajo, y encontró un borde irregular. Golpeó suavemente la madera. Sonó hueca. Carolina sintió el corazón acelerarse. Mauricio, susurró, creo que aquí hay algo. Mauricio se agachó también, y con un poco de presión retiró la tabla. Debajo había un compartimento oculto, cubierto de polvo. En el centro, una pequeña caja metálica del tamaño de un libro. Tenía cerradura. Diego levantó la llave. Nadie respiró. Mauricio extendió la mano hacia su hijo. Hazlo tú, le pidió con suavidad. Ella quería que tú lo encontraras. Diego tragó saliva, colocó la llave en la cerradura y la giró. Un clic suave llenó la habitación. Carolina sintió que algo se abría también en el aire. Dentro de la caja había un sobre grueso, sellado. Un cuaderno delgado de tapas grises. Una pulsera tejida, infantil, desgastada por el tiempo. Y un papel doblado varias veces. Diego tomó la pulsera primero. La observó con ternura. Mauricio la reconoció enseguida. Era de Elena, susurró, tocándola con lenta reverencia. La tejió cuando tenía 10 años. Era su amuleto. Carolina sintió un nudo en la garganta. Valeria tomó el sobresellado. Esto parece importante, dijo. Está marcado como documentación legal confidencial. Mauricio abrió el cuaderno gris. En la primera página había una frase escrita. Mi verdad. Para cuando al fin te atrevas a escucharme. Esa frase le rompió la voz. Pero lo que realmente los dejó sin aliento fue el papel doblado. Diego lo desplegó con cuidado. Había un dibujo.
Uno que parecía un retrato. Mauricio se acercó para verlo mejor. Y se quedó sin aire. El dibujo mostraba a un hombre joven, una versión joven de Mauricio, cargando a un bebé. Pero no era Diego. Y no era Elena. Carolina lo vio enseguida. Valeria también. Ese bebé tenía un audífono especial. Y en la esquina del dibujo, Elena había escrito: Mi sobrino. Mi esperanza. Mauricio retrocedió, tambaleándose. Eso no es posible, susurró, con la voz quebrándose. Diego nació después, mucho después. ¿Qué significa esto? Carolina sintió un escalofrío recorrerle la columna entera. Diego miró a su padre, confundido. Su seña fue clara. ¿Tengo un hermano? Mauricio se quedó sin palabras. Carolina se llevó la mano a la boca. Valeria abrió los ojos en shock. La verdad oculta en esa casa no había terminado de revelarse. Mauricio seguía mirando el dibujo como si fuera una aparición imposible. Su rostro se había puesto pálido, casi gris. Diego no dejaba de observarlo, buscando respuestas que su padre parecía incapaz de articular. Carolina sintió la tensión vibrar en el aire, como si el mero hecho de respirar pudiera romper algo. Valeria fue la primera en reaccionar. Mauricio, dijo en voz baja, ¿ese bebé, eres tú cargándolo? Él negó lentamente. No. Yo, no recuerdo esto. No recuerdo haber sostenido a ningún bebé antes de Diego. No, su voz se quebró, no tiene sentido. Diego levantó las manos, sus señas rápidas y nerviosas. Carolina respiró hondo para poder traducir. Dice que si ese bebé no es él, entonces ¿quién es? Dice que necesita saber la verdad. Mauricio se apoyó en el escritorio, respirando con dificultad. Era evidente que la sorpresa lo estaba desarmando. Carolina dio un paso adelante, temiendo que pudiera desmoronarse. Trata de recordar, dijo suavemente. A veces el cerebro bloquea cosas dolorosas. No significa que no hayan pasado. Mauricio cerró los ojos, buscando en su memoria como quien intenta abrir una puerta oxidada. Elena, murmuró, ella cuidaba niños de vez en cuando, pero yo no recuerdo uno sordo. No recuerdo un bebé así. Valeria tomó el papel con cuidado y revisó el reverso. Aquí hay algo escrito, dijo, pero está muy borroso. Carolina lo colocó bajo la luz de su celular. Una fecha. Un nombre. 1994, Daniel. Mauricio abrió los ojos de golpe. Daniel, repitió, como si la palabra tuviera filo. Diego frunció el ceño. Carolina lo miró, esperando que su padre continuara. Mauricio tragó saliva, la mano temblorosa. Daniel fue un niño que mis padres adoptaron temporalmente. Un bebé que llegó a la casa por unos meses mientras resolvían su situación legal. Yo tenía 15 años. Elena lo adoraba. Era sordo, igual que ella. Igual que, miró a Diego, con los ojos empañados, igual que tú. Carolina sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué pasó con él? Preguntó Valeria. Mauricio respiró hondo, como si la memoria finalmente estuviera regresando. Un día, simplemente desapareció. Dijeron que lo habían entregado a otra familia. Elena lloró semanas. Nunca entendió por qué no la dejaron despedirse. Nuestros padres decían que no era asunto nuestro. Diego hizo señas, más intensas esta vez. Carolina tradujo rápidamente. Dice que, ese bebé podría haber sido su hermano adoptivo. Dice que quiere saber dónde está ahora. Mauricio negó con desesperación. No lo sé. No sé nada. Mis padres manejaron todo en secreto. Nunca volvieron a hablar de él. Valeria se acercó al cuaderno gris. Debe haber más. Elena nunca dejaba nada incompleto. Revisaron las páginas con rapidez. Había dibujos, notas dispersas, frases sueltas, pero una, escrita casi al final, los dejó paralizados. Mi hermano no sabe que Daniel sigue vivo. Carolina se llevó una mano a la boca.
Mauricio retrocedió como si el suelo se hubiera movido. Diego señaló, con las manos temblorosas. ¿Sigue vivo? Carolina tradujo sin poder contener la emoción. Dice que Elena lo escribió. Dice que Daniel sigue vivo. Mauricio trató de hablar, pero su voz no salió. Se apoyó en la pared. Mi Dios, murmuró, si eso es cierto, si Daniel. Valeria abrió la carpeta legal. Aquí, dijo. Hay un número de expediente. Documentos de adopción. Registros incompletos. Esto es rastreable. Diego se llevó ambas manos al pecho. Estaba temblando. Carolina lo tomó suavemente del brazo. Respira, le dijo en señas. Esto es grande. Pero no está solo. Mauricio miró a su hijo con lágrimas cayendo sin contenerse. Diego, susurró, puede que tú no seas hijo único. El silencio fue inmenso. Profundo. Transformador. Diego levantó las manos, esta vez despacio, con una seña que Carolina reconoció al instante. Era esperanza. Mauricio lo abrazó sin pensarlo. Carolina sintió sus propios ojos arder. Valeria respiró hondo. Esto cambia todo, dijo. No solo para ustedes. También para el proyecto. Elena quería que esto se supiera. Y ahora tenemos que encontrar a Daniel. El guardia revisó el reloj otra vez. Pero antes, necesitamos usar estos documentos para salvar el financiamiento. Carolina asintió. Entonces vámonos. Ahora. Mauricio tomó la caja completa. Diego tomó la llave. Carolina tomó el cuaderno gris. Y los 5 salieron de la casa con el peso de una verdad recién nacida. Y con una nueva misión. Salvar el proyecto. Y encontrar al hijo perdido de Elena. La salida de la casa se sintió distinta a la entrada. Cuando llegaron, cargaban dudas. Ahora llevaban un tesoro emocional, una verdad que apenas estaba comenzando a desplegarse. La caja de Elena parecía más pesada que antes, pero no por el peso real, sino por lo que representaba, respuestas, pruebas y un misterio que llevaba décadas oculto. Mauricio caminaba con el ceño fruncido, dividido entre la urgencia del financiamiento y la revelación devastadora de un posible hijo perdido. Diego avanzaba a su lado, sosteniendo la llave como si fuera un símbolo de un futuro que todavía no entendía del todo. Carolina cerró la puerta de la casa con suavidad, con una sensación extraña en el pecho, estaba acompañando una familia que se reconstruía, y ella también estaba sanando pedazos de la suya. Ya en el auto, Valeria se sentó en el asiento delantero y abrió de inmediato el sobremarcado como documentación legal confidencial. El guardia, al volante, los miró por el retrovisor. Señores, tenemos que apurarnos. El Centro Legal de Inversiones ya está en horario nocturno. Si no enviamos pruebas en los próximos 30 minutos, perderemos el contacto directo. Mauricio asintió. Conduce. Rápido, pero seguro. No podemos fallar ahora. Mientras el auto avanzaba entre avenidas, Valeria revisaba los papeles frenéticamente. Aquí hay contratos de venta de ilustraciones, murmuró. Transferencias. Comprobantes con firmas de empresas europeas. Elena trabajó con compañías que jamás imaginé. Carolina acercó su cabeza. ¿Crees que sea suficiente? Valeria asintió, aunque no del todo convencida. Para demostrar legalidad, sí. Para demostrar legitimidad emocional, eso es otra historia. Pero los inversionistas necesitan la parte fría, no la humana. Mauricio respiró hondo, apretando el cuaderno gris contra su pecho. Cuando todo esto termine, hablaremos de Daniel. Lo prometo. Diego lo miró. Sus señas salieron suaves, casi frágiles. Carolina tradujo. Dice que no quiere perder tiempo otra vez. Que si Daniel está vivo, merece que lo encuentren ya. Mauricio le tomó la mano, con la voz quebrada. Lo encontraremos. Te lo juro por Elena. El auto frenó frente al edificio corporativo. Era un complejo moderno con luces de neón que iluminaban la noche.
El guardia abrió la puerta y todos bajaron apresuradamente. Un asistente del equipo legal de Mauricio ya esperaba. Señor Calderón, dijo con tono urgente. Los inversionistas están en videollamada. Necesitan pruebas de inmediato. Valeria le entregó el sobre y la carpeta. Esto es lo que tenemos. Son documentos originales, firmas auténticas y registros de transferencias. Todo vinculado al trabajo artístico de Elena. El asistente los tomó y corrió hacia la sala de conferencias. Mauricio, Diego y Carolina esperaron afuera, con los nervios en la piel. El silencio era insoportable. 20 minutos. 30. Carolina intentó mantener el ritmo de su respiración. Diego no dejaba de mover la llave entre los dedos. Mauricio caminaba de un lado a otro, murmurando el nombre de su hermana como si fuera un mantra. Finalmente, el asistente salió. Todos se giraron hacia él al instante. Su expresión era difícil de leer. Neutral. Tensa. Mauricio dio un paso adelante. ¿Qué dijeron? El asistente tragó saliva. Hubo discusión entre ellos. El inversionista francés tenía dudas. El alemán pidió ver más detalles. El americano defendió la legitimidad del material. Carolina sintió el corazón acelerarse. Dinos ya, pidió Mauricio. ¿Aceptaron o no? El asistente suspiró lentamente. Señor Calderón. Los inversionistas validaron la documentación. Diego abrió los ojos de par en par. Carolina llevó una mano a su pecho. Mauricio cerró los ojos, dejando salir una exhalación que llevaba años reteniendo. Pero el asistente continuó. Aún así, quieren hablar con usted. Ahora. Antes de formalizar la aprobación final. Es urgente. Mauricio frunció el ceño. ¿Sobre qué? El asistente bajó la mirada. No lo sé exactamente, pero mencionaron a Elena. Y también, el nombre del niño. Daniel. Carolina sintió el mundo detenerse. Diego se quedó inmóvil. Mauricio sintió una punzada en el estómago. Los inversionistas no querían solo pruebas legales. Querían la verdad completa. Una verdad que Elena había intentado proteger durante años. Y que ahora estaba saliendo a la luz, con una fuerza que nadie podía detener. Mauricio respiró hondo. Vamos, dijo. No huiremos más de esto. Y con Diego a un lado y Carolina al otro. Finalmente entró a enfrentar el pasado que había evitado toda su vida. La sala de conferencias del edificio estaba iluminada solo por las pantallas. 3 rostros aparecían a distancia, el inversionista americano, el alemán y el francés. Cada uno con gestos distintos, pero unidos por la misma intención, llegar al fondo de la verdad. Mauricio entró con una mezcla de solemnidad y nervios. Diego se colocó a su lado, sosteniendo la caja de Elena como si fuera un escudo. Carolina, detrás de ambos, permanecía en silencio, su presencia era un ancla emocional. Valeria se quedó junto a la puerta, lista para intervenir si era necesario. El americano fue el primero en hablar. Señor Calderón. Hemos recibido los documentos. Son sólidos. Auténticos. Pero, hay algo que debemos discutir antes de continuar. Mauricio asintió, respirando hondo. Pueden preguntar lo que deseen. El alemán entrelazó las manos. El fondo inicial utilizado para la creación de su empresa provino del trabajo artístico de su hermana, ¿correcto? Así es. Y usted desconocía el origen exacto, continuó el francés. ¿Por qué? Mauricio bajó la mirada. Era la primera vez en años que se veía obligado a admitir esto ante extraños. Porque, no quise abrir sus cosas cuando murió. Tenía miedo. Miedo de enfrentar lo que no le di, lo que no escuché, lo que no fui para ella. Carolina sintió un golpe en el pecho. El americano lo observó con empatía. Lo entendemos. Pero hay otro punto que requiere explicación. Diego se tensó ligeramente. El alemán habló entonces. En los documentos encontramos un archivo de adopción incompleto.
Sobre un niño llamado Daniel. ¿Puede explicarlo? Mauricio respiró profundamente. Sinceramente, no lo sé todo. Mi hermana dejó pistas en su cuaderno y en documentos que encontramos hace menos de una hora. Y sí, parece que ese niño existió. Vivió con nosotros. Pero mis padres manejaron el proceso en secreto. El francés entrecerró los ojos. ¿Y por qué Elena lo mencionó, entonces? Mauricio miró a Diego y luego a la cámara. Porque quiso protegerlo. Porque quiso protegernos. Y porque sabía que algún día esa verdad iba a ser necesaria. El silencio cayó sobre la sala. Diego levantó la mano y comenzó a hacer señas, con una expresión firme. Carolina se acercó para traducir. Mi hijo, dijo Mauricio con un leve nudo en la garganta, quiere decir algo. Carolina interpretó. Dice que no importa si Daniel es parte de la familia o no. Que si Elena lo quiso, ellos también deben buscarlo. Dice que lo justo es conocer su historia. Y que un proyecto para personas sordas no puede construirse con verdades incompletas. Los inversionistas se miraron entre ellos. Era difícil ignorar a Diego. Difícil no sentir la fuerza de sus palabras, incluso sin sonido. Finalmente, el americano habló. Señor Calderón. Diego tiene razón. La transparencia es esencial. Y si están dispuestos a aclarar todo, entonces queremos acompañarlos. Mauricio levantó la vista. ¿Significa eso qué? El alemán sonrió apenas. Significa que aprobamos el financiamiento. Con una condición. Diego se tensó. Carolina también. Queremos que Diego forme parte oficial del comité de diseño. Que su perspectiva se tome como una pieza clave del proyecto. Y queremos que Carolina, miró directamente hacia ella, participe como intérprete y consultora del equipo. Su visión humana es necesaria. Carolina se quedó sin aire. Mauricio, sorprendido, miró a ambos. Diego sonrió. Amplio. Verdadero. Pero antes de que la emoción pudiera asentarse, el francés añadió. Y una cosa más. Sobre Daniel. Mauricio se puso rígido. Hemos iniciado una búsqueda preliminar, continuó el francés. Con la información del expediente, encontramos un registro reciente. Un hombre llamado Daniel L., con las iniciales coincidiendo con las de Elena, trabaja en una asociación para personas sordas en otra ciudad. Diego abrió los ojos. Carolina sintió un escalofrío. Mauricio se llevó la mano al pecho. ¿Está vivo? Preguntó, casi sin voz. El americano sonrió. Vivo. Y, según los registros, busca a su familia desde hace años. Diego dejó caer la llave de la emoción. Carolina apretó fuerte los labios para no romper en llanto. Mauricio se acercó a la pantalla. ¿Dónde está? Preguntó con urgencia. El alemán respondió. En Monterrey. Y, está dispuesto a hablar con ustedes. Diego hizo señas tan rápidas que Carolina casi no alcanzó a traducir. Dice que quiere verlo. Dice que quiere conocerlo. Dice que quiere ir ahora mismo. Mauricio asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Iremos. Encontraremos a Daniel. Por Elena. Por Diego. Por todos nosotros. El francés cerró la reunión con una frase que ningún asistente olvidaría. Entonces, señores, el proyecto sigue adelante. Y su familia también. Carolina sintió un calor profundo en el pecho. Algo enorme estaba por comenzar. Y esta vez, nadie sería dejado atrás. Cuando salieron del edificio, la noche parecía distinta. Más ligera. Más viva. Como si el aire, por primera vez en años, perteneciera realmente a los tres. Diego caminaba entre Carolina y Mauricio, sosteniendo la llave de Elena como si aún pudiera abrir más puertas del pasado. Y tal vez sí. Tal vez esa llave no abría solo un compartimento oculto en una casa vieja, sino una verdad que por fin podía respirar. Mauricio levantó la cabeza hacia el cielo oscuro.
Sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que entró al restaurante arrogante, blindado por su dinero y por el miedo de enfrentar sus heridas. Ahora era un padre. Un hermano. Un hombre dispuesto a reparar todo lo que había sido roto por generaciones de silencio. Diego lo miraba mientras caminaban. Por primera vez, veía a su padre sin distancia. Sin ese muro emocional que lo separó toda su vida. Y aunque el camino por recorrer era largo, duro y lleno de verdades nuevas, Diego no tenía miedo. Porque ahora no estaba solo. Y porque Elena había predicho algo que él apenas ahora empezaba a comprender, ese silencio que llevó por años no era una debilidad, sino un don. Carolina observaba a ambos con un cariño profundo. Ella también había sanado algo esa noche. Camila estaba presente en cada seña, en cada gesto, en cada pequeña victoria. Sentía que, de alguna manera, había honrado la vida de su hermana ayudando a que esta familia se reconstruyera. Y aunque nunca lo diría en voz alta, sabía que la historia de Diego la había salvado a ella también. Llegaron al estacionamiento. El guardia les abrió la puerta del auto, pero Mauricio se detuvo antes de subir. «Quiero decir algo», anunció, mirando a Carolina y luego a su hijo. «Esta familia, no sería posible sin ti», miró primero a Diego, y sin ti, miró a Carolina. «Y desde hoy, nada volverá a hacerse sin escucharlos». Diego sonrió, levantando una mano para hacer una seña. Carolina la tradujo con la voz quebrándose. «Dice, que tú también fuiste escuchado hoy». Mauricio tragó saliva y, sin miedo, respondió la seña. «Torpe. Imperfecta. Hermosa. Gracias». En ese instante, Carolina entendió la profecía de Elena, no se trataba de grandes gestos, sino de pequeñas puertas. Una carta. Una llave. Un dibujo. Una verdad. Paso a paso, todo se había alineado para que ese momento fuera posible. Pero el destino aún guardaba una última chispa. Justo cuando iban a subir al auto, el teléfono del guardia vibró. Él lo miró, sorprendido, y corrió hacia Mauricio. «Señor, es urgente». «Es, él». Mauricio frunció el ceño. «¿Quién?» El guardia tragó saliva. «Daniel. Está en línea. Pregunta si puede hablar con usted y con Diego». El mundo pareció detenerse. Diego sintió un golpe en el pecho. Carolina lo tomó del brazo, dándole valor. Mauricio respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde una altura enorme. Pero esta vez, no saltaba solo. El guardia conectó la llamada a altavoz. «Hola», dijo una voz joven, suave, con un acento tenue. Una voz que no habían escuchado en toda su vida. Una voz que parecía venir desde un recuerdo dibujado. Mauricio sintió que el alma se le contraía. «Daniel». Hubo un silencio. Luego, la voz respondió. «Sí. Me dijeron que, ustedes me están buscando». Diego avanzó un paso, con las manos temblando, formando señas que el guardia no entendió, pero que Carolina tradujo con una lágrima corriéndole por la mejilla. «Dice que, siempre te ha buscado también». La respiración al otro lado de la línea se quebró. «Yo también», respondió Daniel. Y en ese momento, en ese pequeño instante suspendido, las dos mitades de una historia rota comenzaron a unirse. Mauricio sonrió entre lágrimas. «Vamos por ti mañana», prometió. «Todos juntos». Una breve risa emocionada se escuchó al otro lado. «Los esperaré». Cuando la llamada terminó, Diego abrazó a su padre sin que él pudiera evitarlo. Carolina los contempló con el corazón lleno. De pronto, la noche dejó de sentirse fría. Habían recuperado una familia. Habían salvado un proyecto. Habían honrado a Elena. Y habían encontrado un nuevo camino que no existía antes de esa cena. Carolina subió al auto con ellos. Diego giró hacia ella y le hizo una seña pequeña, tímida, pero llena de significado. Carolina la entendió sin traducir. «Gracias por no dejarnos solos». Mauricio arrancó el motor. La historia apenas comenzaba.
y por primera vez. Todos estaban listos para escucharla.